El incremento de los índices delictivos en la Ciudad de México se ha extendido y generado un ambiente de temor dentro de la población. Y en ese caldo de cultivo ha florecido un delito que ya tiene presencia y no es nuevo en casi todos los estados del país, pero que aquí empieza a cobrar notables dimensiones, y me estoy refiriendo a la extorsión. ¿Cuál es o qué debe de tener una estrategia para enfrentar la extorsión en la Ciudad de México y, por supuesto, en el resto del país? Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver unos datos de contexto para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La Ciudad de México ha visto incrementarse los índices de inseguridad de una forma alarmante, con delitos que afectan por igual a la ciudadanía. El 92% de las extorsiones se realizan por vía telefónica y afectan a adultos mayores de 25 años. Muchas de ellas se operan desde los penales de la capital, pero también una gran proporción de ellas las realizaban bandas en la calle con distintos giros de negocios delictivos. Recientemente se puso en marcha un programa No Más Extorsiones, a través de una aplicación telefónica, pero su eficacia requiere de la denuncia ciudadana, que hasta ahora es débil, porque en la mayoría de los casos el intento se frustra y los afectados desisten dar parte a la policía. Posturas. 1. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, señaló que en el combate a la extorsión, la estrategia ha sido incipiente. Se está fortaleciendo. 2. De acuerdo con cifras del semáforo de delitos de alto impacto en el país, la Ciudad de México es un foco rojo para estos y otros delitos. Dijo que lo más preocupante es que con toda esta alza de delitos del crimen organizado, la ciudad ya se ubica en el rojo del semáforo de delitos de alto impacto. 3. En los últimos 3 meses, 12 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México han sido vinculados a proceso, de los cuales 9 han sido por delito de extorsión, informó el titular Omar García Harfuch. ¿Qué necesita una estrategia de política pública contra la extorsión? Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar la semana con un tema que estuvo sobrevolando los últimos 5 días desde que se dieron a conocer desde el lunes pasado casos muy visibles de extorsión en la Ciudad de México. No es un fenómeno nuevo, es un viejo problema, pero que al calor del incremento de los índices de inseguridad en la capital del país y el temor que eso genera, pues se convierten en aliados de operaciones de extorsión que han sido especialmente sensibles e impactantes, y sobre todo sin que conozcamos con mucha claridad las respuestas de las autoridades a este problema de la extorsión en la capital. Me da mucho gusto que esté con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, que es presidente de la Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. De veras, Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias, encantado de saludarte. Hoy una semana, me imagino que de tremendo roadshow de medios para ti. Has estado en casi todos los espacios y ese me parece que es un buen indicador de cómo está importando y cómo está llamando la atención, cómo preocupa el tema de la extorsión en la capital del país. Bueno, la extorsión en principio hay que definirla. Hay una definición en el Código Federal, en el Código Penal, básicamente obligar a alguien a entregar algo de su propiedad en contra de su voluntad mediante cierto tipo de amenaza. La extorsión en la Ciudad de México y en todo el país, yo diría que en todo el hemisferio, es un fenómeno que no se ha contenido, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que involucra básicamente la fractura de la tranquilidad de una familia, de un empresario, de una ama de casa, de una mamá, de un hijo. Entonces la extorsión es algo muy importante. Afortunadamente, y desde ahí hay que plantearnos desde dónde hablamos. Tenemos que hablar en el Consejo Ciudadano desde la articulación de capacidades para enfrentar los delitos, trabajando con los empresarios, que constituyen en buena parte la representación que tiene el Consejo Ciudadano, las cúpulas empresariales, los organismos de la sociedad civil y las autoridades locales y federales. La extorsión es un fenómeno que se mide desde el 2012 a nivel nacional. Tenemos 9 mediciones anuales. Sí, efectivamente no es nuevo y
por supuesto, hay que articular capacidades, pero a mí me llamó mucho la atención una declaración que escuché tuya a lo largo de esta semana en la que reconocías que las estrategias o las respuestas de las autoridades han sido incipientes. Agregabas, se están fortaleciendo, pero me gustaría empezar por el primer diagnóstico. Bueno, desde ahí, después de que tenemos este problema de extorsión desde 2006, o sea, no es nuevo. Así es. Estamos hablando de, ¿qué te gustan? Son 13 años, ¿no? Medida 14 años. nacional y no, a nivel, no, si me pones en eso hace 30 años que hay extorsión, pero medida... Te regalo los claramente. otros 15, pero por lo pronto los últimos 14 ahí están, Salvador, y las respuestas, las estrategias, como tú señalas, han sido muy incipientes. ¿Por qué? ¿Dónde está el tema? ¿Por qué no se puede? Bueno, en principio la extorsión se hace cada vez más compleja conforme otros delitos se encarecen desde el punto de vista delictivo. Entonces, la extorsión tiene la ventaja para los organismos delictivos de ser relativamente fácil. Puede acometerse con 1, 2, 3, 4 personas desde un teléfono celular, simplemente blofeando que pertenecen a organismos delictivos. Al inicio de tu programa pasaban la estadística, 92% de ellas ocurren por teléfono celular. Así es. Y también hay que decirlo, o una parte de la estadística es que solamente 7% de las personas contra quienes se intenta la extorsión o el secuestro digital, por ejemplo, caen en la argucia del delincuente. Exacto. Y en la Ciudad de México es menos, es 4%. Y te comento, de 27,000 reportes que tiene el Consejo Ciudadano que corresponden a todo 2019, en 4% se cae en la tentación. Los otros acuden con nosotros, reportan lo que les sucedió y básicamente implican que hay una posibilidad relativamente superior en la Ciudad de México respecto al resto del país. Número bajo, digamos, de los que se consuman. Pero, a ver, tenemos casos como el que saltó en el caso de la mamá de Denise Dresden, secuestro digital. que es, digamos, le da una enorme visibilidad. Y eso, tú lo sabes, hay temor en la ciudad por el incremento de los índices delictivos y en ese ambiente de temor, de miedo por la inseguridad, pues florecen perfectamente esta clase de fenómenos. Es correcto. Lo facilitan. Bueno, tú eres una persona que ha estado analizando el país, la Ciudad de México, desde hace muchos años. Yo diría que son dos elementos. Ajá. Primero, sí hay también... Por supuesto, el fenómeno de la extorsión existe y hay que atacarlo, pero hay también una agenda de discusión política e ideológica. También de pronto se pone la seguridad como el tema desde donde algunas voces de diverso tipo, mayormente yo diría adversariales, cuestionan al gobierno. Más allá de estos dos fenómenos, el tema es cómo atajar la extorsión. Exacto. No es el tema solamente de tener los datos, sino que es para atajar la extorsión. Y ahí entra lo que tú dices. Yo observaba que hay una estrategia incipiente que quiere decir inicial, que se está integrando desde una estrategia holística, digamos, que está pretendiendo atacar varios delitos. La extorsión, insisto, es compleja. ¿Qué hemos advertido, por ejemplo? Que conforme estos organismos delictivos se trasladan a la extorsión, pues a veces ocupan personas mucho más jóvenes que son inimputables, en el caso de la extorsión presencial, y en el caso de la extorsión digital, pues ocurre lo mismo que ya ocurría, que es relativamente fácil. Ahora, insisto, frente a eso, nosotros apostamos al poder de los ciudadanos, no solamente a tener los datos, no solamente a afirmar que desde las cárceles ocurre la extorsión, sino que los ciudadanos, junto con los empresarios, con los líderes universitarios, con los líderes de las escuelas de todo tipo, con todo tipo de medios que están responsablemente atacando el problema, que enfrentemos con mayor cultura cívica para prevención, que quiere decir colgar, verificar la información, denunciar. La denuncia para nosotros es vital porque supone apuntar hacia el Estado de Derecho, porque mediante la denuncia, cuando va procediendo y con la renovación de las capacidades institucionales, podemos pensar en que eventualmente podemos contener parte de la impunidad que está relacionada con la extorsión y que permite su crecimiento. A ver, tú dices prevención y a mí evidentemente me conduce al término política pública. Sin duda. Claro. ¿Qué hay de política pública en términos de prevención en la ciudad? Mire, nosotros estamos llamando, y qué bueno que me permites estar en este medio, necesitamos una campaña nacional contra la extorsión. Nosotros ya lanzamos la actualización de nuestra aplicación No Más Extorsiones, que permite esta aplicación neutralizar 150,000 números celulares desde donde se ha intentado la extorsión, el secuestro digital, las amenazas o el fraude.
Mediante las dos plataformas que hay, que son iOS y Android, tú puedes anular, neutralizar llamadas que provengan de esos teléfonos que alternativamente viven y mueren, teléfonos zombies, teléfonos vivos, semiactivos, etcétera. Nosotros apostamos a esa forma de prevención que forma parte también de un compromiso del gobierno de la Ciudad de México con quienes sí nos queremos articular y estamos articulados para enfrentar este delito en particular. A ver, tú me corriges, pero entendí que dabas una cifra de llamadas identificadas presuntamente vinculadas a las extorsiones y me pareció brutal, 150,000 teléfonos. ¿Sí es correcto 150,000 números celulares. Números celulares. Desde donde se ha intentado la extorsión, así es. Pero desde los reclusorios... ¿Cómo identificaste eso? Bueno, la gente nos llama, tenemos una línea de seguridad, tenemos un chat de confianza que es 55 55 33 55 33, llegan las llamadas y ahí la gente platica su historia del tipo de extorsión, y de las modalidades de extorsión, y en 84% enlazados de los casos nos dan los números de los teléfonos y con esos números se ha alimentado esa base de datos de 150,000 números telefónicos a lo largo de varios años. Déjame presentar a Leonel Fernández, que se incorpora del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Un placer tenerte. Muchas gracias. Empezamos a hablar con Salvador Guerrero. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre el tema, digamos, en grandes rasgos. Y decía Salvador, necesitamos, las estrategias son incipientes, es decir, están comenzando y necesitamos política pública de prevención. De acuerdo. ¿Qué te debería de contener, digamos, una estrategia desde tu punto de vista para atacar un fenómeno como la extorsión? Habida cuenta que no es nuevo, Leonel. Lo tenemos desde 2006, al menos. Salvador todavía se remontaba más. Y la verdad es que poco se ha hecho o poco se ha logrado contener de este fenómeno. Pues mira, el tema de extorsión es bastante complejo. Quizás es uno de los delitos más complejos a los que nos enfrentamos por dos razones principales. Primero, porque existen diferentes modalidades que englobamos en un solo tipo penal como extorsión. Cosas tan diferentes como un engaño telefónico para ganar un premio a un cobro de piso con amenazas e incluso con violencia en los locales o en las familias de las personas. Al mismo tiempo, estos que son vía telefónica es un delito que rara vez tiene geografía. Es decir, las llamadas pueden salir de un penal en Tamaulipas y extorsionar a una familia con un teléfono de Veracruz en el Estado de México. Es decir, es muy complejo hacer acciones de prevención como otro tipo de delitos por la complejidad que tiene estas características. Sin embargo, se deben, o por lo menos deben de contener, acción coordinada, que es lo primordial, que la estrategia sea coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno y entre las diferentes estructuras que existen, tanto del legislativo, del ejecutivo como el judicial. Segundo, entender que este tipo de delitos se pueden prevenir y atacar en dos frentes que tienen que ser paralelos, que es prevención con las víctimas, como el caso de la aplicación, pero también a partir de los delincuentes. Entender qué está sucediendo para que la extorsión sea un negocio y un negocio bastante redituable. Lamentablemente, si uno de estas dos patas cojea, el mercado de la extorsión va a seguir adelante. Entonces, a la pregunta puntual tiene que haber coordinación entre entidades, entre órdenes de gobierno, pero también acciones de prevención en ambos bandos. A ver, estoy leyendo, digamos que hay dos puntos donde gravitan las acciones. Uno, evidentemente, la ciudadanía. Llevamos muchos años de campañas, Salvador. No es la primera que se echaría poner en marcha de información para que la gente, sobre todo, denuncie. Y el otro punto es la autoridad. ¿Qué y cómo puede actuar la autoridad y el grado de coordinación para que dé resultado? ¿Dónde está, desde tu punto de vista, el acento? ¿Dónde tendrías que ponerlo? Bueno, en el caso de las extorsiones que provienen de los reclusorios, tiene que terminar la corrupción que permite el ingreso de teléfonos celulares. Los mecanismos inhibidores no funcionaron, habría que pedir cuentas qué pasó entre 2014 y 2018, que no funcionaron. Y segundo, sí necesitamos un diagnóstico. Yo me acuerdo, eso fue en la época de Leonel Godoy, que iba a bloquear las señales en todas las, así es, en todas las penales. Y no sabemos cuánto costó y el resultado parece no haber sido exitoso, ¿cierto? Bueno, a la luz, digamos, del fenómeno, no. Ese es un punto. Ahora, desde el asunto, y tiene razón Leonel, hay que diferenciar el asunto de la extorsión del fraude. Sin embargo, en Europa existe la experiencia de que en la medida que la extorsión se asocia, por ejemplo, en su caso, con el tema de terrorismo, en el caso italiano con el tema de diversas mafias que se constituyen ahí como mecanismos de creación de delitos y de su promoción y aprovechamiento, en la medida que el delito de la extorsión está asociado con otros y permite un castigo mayor y además se cumple con la sanción hasta llegar a la sentencia que causa Estado, en esa medida estás generando ejemplaridad que constituye parte central de aquello que permite terminar con la impunidad. Entonces, en principio hay que revisar lo que pasa en reclusorios y en el sistema. A ver, ahí es donde nos están fallando las autoridades y déjame decirte que incluso tomo lo que acabas de decir sobre los reclusorios.
más complejo todavía. Acabo de ver una discusión en la que se metió Martí Batres diciendo, oigan, no se equivoquen, no todas las extorsiones salen de los penales. Y tiene razón. Ni de las cárceles, porque a veces parecía que hay incluso un cliché. ¿No? De hecho, salen de las cárceles, ya. Ese es un cliché periodístico. No hay forma de demostrar que la mayoría de ellas o qué número de ellas sale. Sí hay forma de demostrar cuando empieza la llamada desde teléfono fijo. Desde el 2015 más o menos que te dicen esta llamada proviene del reclusorio y se dirige a consanguíneos, personas que han participado ahí o que compartieron victimariamente las listas negras que se comparten ahí y ahí a ellos les llaman. Es la única forma de saber. La otra es especulativa. No hay ningún estudio en este momento que te indique de lejana distancia que la mayoría o qué número de ellas sale de los reclusores, pero sí existe, por supuesto. A ver, no dudo y este que es un problema en particular. Es decir, bien, este cliché que mencionan es quizá una de las raíces de los problemas. Al día de hoy, después de una crisis de violencia que lleva ya más de 10 años, en donde la extorsión también creció por lo menos hace 8, no saber qué porcentaje de llamadas provienen de los penales y que no, que la autoridad no lo sepa y que no lo podamos saber es bastante grave. Y creo que si se tiene si se quiere empezar a prevenir y a reducir este delito, se tiene que empezar por entenderlo, por diagnosticarlo, cosa que no hemos hecho. Y es cierto, no existen estudios, pero tampoco existen acciones de gobierno que vayan encaminadas a entenderlo desde lo englobado que está el tipo penal. Si bien esta no es una cuestión penalista o de códigos que permitan con más o menos penas o con prisión preventiva, como decía el senador, prevenirlo, sí se tiene que empezar a entender, a saber quién extorsiona, por qué extorsiona, cuál es el mercado de la extorsión, cómo afecta a las personas, qué grupos sociales, cuál es la entrada de esta extorsión, cuáles son las diferencias, qué porcentaje de llamadas son desde los penales y de qué otra zona. Estas preguntas son muy difíciles de saber. Déjame empezar por... Yo diría que nadie las tiene. Y déjame empezar por una que me parece como la básica. ¿Hay un auge de la extorsión en la Ciudad de México o es otro cliché? No lo hay. De enero a noviembre de 2019 contra enero a noviembre de 2018, el aumento es relativamente promedio 31%. Permíteme diferir. A ver. En el secretariado tenemos en ese Ajá. periodo 67% en Ciudad de México, 33% a nivel nacional. O sea, a ver, según el secretariado, Yo tienes tengo los el mismos doble. datos, enero, Estás en noviembre, el tal doble. vez estás comparando Sí. enero, diciembre o enero, Enero-noviembre. Tenemos 420 absolutos contra 800 alrededor. Si nos vamos a víctimas, en el caso de 2018 es un poquito más. El problema es que tenemos este crecimiento abrumador a nivel nacional y particular en la ciudad. Pero estos datos del secretariado no estamos hablando de aproximadamente 0.001%, es decir, tenemos una cifra negra en este tipo de delitos del 99.91%, lo que nos habla que los cambios que puedan Me asustas. Yo tengo que a nivel nacional el número de extorsiones es 5.7 millones. La tasa. 5.7 millones en 2018 en el número de MVP. 2018. Y viene una tendencia descendiente de los últimos 4 años. Los peores años, 2013, 2014, 16, 17 y 18 y una tasa descendente, lo cual no quiere decir que sean pocos. No. Pero a nivel nacional sí hay una relativa tasa descendente. A nivel local sí hay que decir que en comparación, por ejemplo, con lo que pasa con Morelos, que creció 2000% la extorsión en 2019, sea la tasa de 30 o sea 60, es una proporción relativamente superior ligeramente al promedio, que debe estar a nivel nacional en 32%. Entonces sí es preocupante el tema, pero sí necesitamos equilibrios y sí necesitamos diagnósticos para ubicar cuál es la dimensión del problema. Pero sobre todo nosotros insistimos, porque a nosotros no nos interesa la perfección de los datos, que por supuesto podemos discutir sobre de ella y lo metodológico detrás de ella que los hace robustos. Nos interesa cómo contribuimos a recuperar la seguridad en Ciudad de México y en todo el país. En esa medida sí es importante que tengamos un diagnóstico y una política pública adecuada que nos permita suponer que en el corto plazo podemos disminuir la extorsión y otros delitos. Sí, porque si no, la verdad es que uno siente que toma vuelo esta clase de delitos por casos, digamos, de gran impacto cuando son personajes públicos o relacionados con personajes públicos que le dan la visibilidad. Que contribuye, porque a fin de cuentas, por ejemplo, nuestra aplicación de No Más Extorsiones no hubiera tenido tanta promoción si no hubiera sido posible, porque se visibiliza también un caso sobre el que estamos trabajando hace años en Ciudad de México y a nivel nacional. ¿Cómo ve el observatorio esta aplicación? La aplicación es bastante útil. ¿Qué lugar ¿En qué lugar la ubicarías dentro de una estrategia contra la extorsión? Mira, va a generar dos cuestiones a corto plazo. El primero va a ser que cierto grupo de la ciudadanía se sienta más seguro. La percepción de seguridad, uno de los delitos que más determina los movimientos en la percepción es el delito de la extorsión. Ajá. Es un delito que, a pesar de que no haya una pérdida patrimonial o un daño físico,
puede generar la sensación de inseguridad bastante grande por el hecho de que sepan tu información, dónde vives, cómo te mueves, aunque no pagues nada y aunque sepas que fue extorsión, te rompe tu confianza en tu entorno, en tus familiares, en tu vida diaria. Es un delito que tiene un impacto profundísimo en el tema de la percepción de seguridad. Pero a ver, la aplicación va a funcionar para que mucha de esta gente se sienta segura. Ahí nada más un paréntesis. ¿Es el incremento de la inseguridad la que genera el temor, el miedo, que es caldo de cultivo para que la extorsión florezca? ¿O en sí mismo la extorsión es un detonante del miedo? Es complejo. Mira, la percepción es un constructo, no solo se determina a partir de la cantidad de delitos y de este crecimiento. La percepción de seguridad y el miedo que tienes a salir a la calle también tiene que ver con qué tanto confías en las autoridades, qué tanto crees que van a responder. Hay ciudades de Estados Unidos, como San Luis, Missouri o Detroit, que tienen tasas más altas de delitos que la misma Ciudad de México, pero con percepción de seguridad mucho mejor, porque por lo menos sabes que va a haber cierta acción de la autoridad cuando estas cosas suceden. Eso nos llevaría a pensar que ahí es donde tendría que estar el acento, porque a ver... ¿En percepción dices? Sí, a ver, porque hasta donde yo, digamos, recuerdo, buena parte del énfasis en materia de delitos, inseguridad, ha descansado en el ciudadano. Denuncien, por favor, porque sin su denuncia esto no jala. Pero resulta que lo que pone Leonel sobre la mesa es, a ver, no solamente es un tema ahí, sino que la parte más importante es que la autoridad resuelva casos. Bueno, claro. Que sea capaz de... ¿Eliminar la impunidad? Exactamente. Bueno, en principio es una buena noticia. El día de hoy desaparece ese modelo convencional de Procuraduría. Inicia hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Anunció hoy la nueva primera fiscal de la Ciudad de México que iba a contratar a alrededor de 1,000 policías de investigación. Seguramente muchos de ellos estarán asignados al tema de género y seguramente muchos al tema patrimonial y a cumplir cantidad de órdenes de aprehensión que constituyen un rezago histórico importante. De 5 años para acá. Se fortalecen, sí. De hecho, yo diría que entre el 2014 y 2018 se acumularon alrededor de 21,000 órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas en ese periodo. Entonces, de esas, no sé cuántas se hayan complementado en este año reciente, pero han decidido no más de 4,000, 5,000. Y ahí hizo una promesa al respecto. De lo que hablo es del aumento de las capacidades institucionales, pero quiero regresar a lo que tú dices sobre percepción. Si hay encuestas que miden el deterioro de la percepción o no, y la última encuesta, entiendo, ENSU, que nos plantea la medición de percepción nos indica que si había antes 83% de personas que sentían que estaban en posible riesgo de ser asaltados o ser víctimas de algún delito, pasamos a 78, 77%. De todas maneras, es altísimo pensar que 75, 76 personas sienten inseguridad. Sin embargo, hay que decirlo, también hay una mejora de esa percepción. Insisto, no es suficiente porque tenemos la realidad que está ahí, terca como es, están los datos que siguen siendo representaciones imperfectas de la realidad y está la percepción respecto de la cual también hay datos que no necesariamente son todos negativos, pero sí hay una percepción general de la cual se habla también como un cierto cliché, por cierto. ¿Cuánto mide la percepción negativa? Insisto, hay que ver la encuesta del ENSU y nos dice que hay una cierta mejoría, pero insisto también, todavía falta mejorar muchísimo. Pero fíjate qué interesante, tú citas hoy el inicio de la Fiscalía Autónoma en la Ciudad de México. Hoy también resulta que es detenida una banda de presuntos extorsionadores en Tlalpan, que se conoce ya hasta con el nombre de La Güera. Y, a ver, esto se produce 4 o 5 días después de escándalos y presencia fuerte del tema en los medios de comunicación. Y ahí, no sé, Leonel, si cómo lo veas, pero pareciera, uno como ciudadano no deja de pensar en, mira, qué curioso que esta banda se desarticule justo después de 4 días de ahí, hablando de escándalos. De la reestructura de instituciones que tanto hace falta en este país, hay un tema muy particular. Estamos acostumbrados a modelos reactivos de policía y de investigación. De entrada, el hecho de que las policías de investigación dependan del Ministerio Público y no de la policía es una de las principales ventanas a la gran cantidad de impunidad. Se investiga delito por delito, caso por caso, y no se investiga el delito. No se trata de resolver el problema, sino se busca encontrar culpables a casos muy particulares que llegan por una denuncia, hablamos del 8%, y que se logra iniciar una carpeta de excepto del procedimiento. Hablamos de menos del 5% de los casos que se está buscando resolver solo a partir de un ejercicio de la acción penal. No hay una cultura en la policía ni en nuestras procuradurías de solución de los problemas, de entender a la policía como proactiva, de entender la problemática alrededor del fenómeno, en este caso de extorsión, y lo que se busca es ser reactivo. Este tipo de golpes muy específicos que tienen muy poco impacto
en el resultado final de los delitos. Es decir, de poco sirve que se tengan 1 o 2 detenciones importantes si no se ha entendido cuáles son los factores de riesgo que generan estos delitos, porque lo único que haces es podar el árbol, es dar un paracetamol para un problema mucho mayor. Si no cambiamos, cuando traes un moretón que no te lo puede bajar el paracetamol. Ahora, hay otras acciones y quiero conocer su punto de vista. Secretaría de Seguridad Pública Local, dice Harfuch, lo que hay que hacer es dar mucha mayor información a la ciudadanía sobre detenciones. ¿Cuántos detenidos? Incluso hace unos días dio a conocer que dentro de la corporación en los últimos meses han dado de baja, me parece que dijo que son 12, de los cuales 9 policías vinculados con el tema de extorsión. ¿Va por ahí? ¿Esa es la línea? ¿Ustedes la avalarían? Primero hay que reconocer, porque cuando no reacciona la autoridad, entonces se le critica a la autoridad. Cuando reacciona la autoridad por un caso que es visible, también se le critica. Entonces no hay forma que la autoridad quede bien. Ese es un problema de la autoridad. Ajá. El problema de los ciudadanos, de todos, es tener un equilibrio respecto de los juicios que podemos hacer respecto de la realidad. En principio, no había ocasión en los últimos 15 años, y por favor desmiéntanme con datos, que se hubiera dado a conocer 220 y tantos detenidos en tal periodo por el tema de extorsión. No había datos de eso en 2018, 17, 16, 15, 14, 13. No había datos de eso. No había datos del maquillaje, no había datos diversos que revelan el desajuste que había gigantesco y el abandono en temas de seguridad, lo cual no es suficiente para nosotros. A nosotros nos interesa interrumpir la fractura de la tranquilidad que implica la extorsión y sí requerimos un enfoque integral, sólido, consistente, de largo plazo, que no lo va a resolver, y hay que me perdonen todo el mundo, que pues tenemos un debate sobre eso. Los expertos, Irving Waller, cito uno de ellos, tienen 35 años estudiando los temas, UNODC, Organización de las Naciones Unidas contra Crimen Organizado, y también las personas italianas se encargaron de la maña de la extorsión, dicen, necesitas 5 años, necesitas un periodo de trabajo de recuperación de capacidades institucionales. Tenemos que trabajar en ello y tenemos que vigilar que los resultados que entrega la autoridad correspondan con la expectativa ciudadana. La extorsión, un tema que ha estado en el centro del debate público a lo largo de esta semana, que a usted le preocupa. Estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, que es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia del Distrito Federal, y con Leonel Fernández del Observatorio Ciudadano. Me quedé contigo, tenías ganas de responder a lo que ponía sobre la mesa, Salvador. Coincido. Uno de los principales errores que hemos tenido a veces en sociedad civil y en los medios de comunicación es buscar cambios instantáneos o en pocos meses. Y nosotros mismos empujamos con la opinión a que las autoridades traten de responder en consecuencia. Me recuerdo muy bien cuando volábamos el PRONAPRED allá en el gobierno de Peña Nieto, que Campa mencionó que en 6 meses iban a lograr un descenso a partir de prevención del delito. Son cosas que ni en la experiencia ni en la teoría es posible. Buen ejemplo. Al año le quitaron todo el presupuesto y en los hechos, pero la prevención del delito desapareció. Y fue un tema que se quemó y que si bien es necesario y que si bien hay muchísima teoría y muchísimas prácticas exitosas, fue un tema que políticamente se quemó porque no se le dio la importancia y porque se pretendió prevenir de arriba hacia abajo cuando la prevención tiene que ser de abajo hacia arriba. Sin embargo, y a pesar de que sí es necesario tener más tiempo para poder evaluar completo, lo que nos hace falta ver y lo que no hemos visto desde el observatorio es este cambio institucional que vaya enfocado a entender los problemas, no solamente a tratar de paliarlos. Es por supuesto necesario reaccionar cuando hay una crisis, es necesario es entender los problemas o la inacción que hemos visto en el combate al delito. Ambas cosas. Yo te diría que hay pocos cambios en las estrategias en materia a nivel nacional y en muchas de las ciudades, pocos cambios reales en la forma en que se combate al delito. El delito no solo se combate con más detenciones. Es importante tener transparencia para saber números, pero es un pésimo indicador para evaluar la efectividad a partir del número de detenciones. Lo que dices es grave porque si antes las estrategias no dieron resultados y no son muy distintas a las de ahora, Salvador, estamos en aprietos. Yo creo que van a ser distintas. Primero, hay ciertas condiciones diferentes. Es la primera vez que a nivel local y federal tienes a integrantes del mismo equipo político gobernando. No ocurría desde hace 50 años. Segundo lugar, si hay un fortalecimiento de las capacidades de inteligencia policial, de las capacidades de presencia en territorio, también de coordinación interinstitucional. Tú y yo tenemos muchos años viendo cómo se peleaba el procurador y el titular de la policía. Y cómo cambiaban uno y otro después de pelearse. Eso cuando menos de 35 años. Y el local.
Tenemos muchos años en que se ignoró la opinión de la ciudadanía, por eso es muy importante que ahora se nos permita un conjunto de organismos de la sociedad civil, inclusive con el observatorio tenemos una serie de pláticas y acuerdos de perspectivas sobre la promoción de la cultura cívica que antes no se hacía y es necesario promoverlo. Y yo diría que también el endurecimiento de la pena, pero que del endurecimiento de la pena pasemos a la capacidad de remitir y mantener dentro de los centros de reclusión a aquellos que sean responsables de extorsiones que están relacionadas con delitos graves. A ver. Yo difiero ahí en dos puntos. Primero, Bien, la división política. Si bien es uno de los argumentos, tenemos como el Estado de México, que hasta antes de este gobierno había sido el mismo partido en muchos de los municipios a nivel estatal y a nivel federal, y el Estado de México también está en condiciones no había gobierno bastante dividido graves. tampoco. Y no lo un hubo tema durante, muy grande, perdóname durante que te muchísimos interrumpa como años. lo hiciste antes, pero hay un tema de corrupción de ese partido que simbólica, estructural y nacionalmente representa la corrupción. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva entre lo que significa ese partido, que fue desplazado abrumadoramente del poder nacional y local, y lo que representa la opción política que lo sustituye. Yo creo que es una parte muy importante. No hay evidencia, por lo menos en la literatura, y se ha intentado, Viridiana Ríos hizo un estudio bastante complejo a partir de información periodística y con unos robots en Google bastante interesantes para tratar de medir si la diferencia política de los órdenes de gobierno tenía un efecto. Lo único que encontró fue que cuando hay cambios en el gobierno siempre hay un aumento de ciertos delitos, pero después se estabilizan. La diferencia entre partidos no es un factor particular que haga que sea más fácil o más difícil. Eso no está comparado en el caso porque reciente, en principio no las puede estar fiscalías con los datos recientes. ahora van a ser autónomas, no tienen nada que ver con el tema, no deberían tener nada que ver con pero el sí tema lo político. tienen. Porque el fiscal o los procuradores a veces son influidos por las fuerzas políticas dominantes. Y lamentablemente, y ese es un problema del dominantes. esquema, ¿no? Es un problema importante porque lo que buscamos con las autonomías de los fiscales es precisamente eso. Sacarlas de las esferas de la política. Otro de los hallazgos que hemos encontrado, a partir de que empezaron estos cambios, no ha habido un solo fiscal que trascienda cambios de gobierno, lo cual habla de que no están bien las transiciones al respecto. Veamos si en la Ciudad de México, que cabe resaltar, de las transiciones que hemos visto desde la Ciudad de México ha sido de las mejores, ordenadas, con un proceso bastante sólido para entender, con gente de primerísimo nivel académico, entendiendo los cambios que hay que hacerse. Y la verdad es que es de reconocer, y en el observatorio reconocemos que la transición a la Fiscalía de la Ciudad de México es de las que mejor hemos visto en el país. ¿No les preocupó que viniera del propio gobierno? Hay dos partes, la persona como tal y el proceso que se llevó a cabo para entenderlo. El proceso ya nosotros sí nos consta. Abierto, Aparte de abierto, fue totalmente transparente, participativo, hubo personajes que no tenían nada que ver con el gobierno, desde la exfiscal de Chihuahua, Patricia, hasta la Ana Laura Magaloni, que podríamos hablar que vienen de partidos diferentes. Hubo gente profesional que hizo que este proceso de transición fuera bastante aplaudido, incluso presumible. Viene la cuestión política de que, y lo que se hablaba del fiscal carnal, de que sea la misma persona y que no haya una posición en la discusión, que si cumple con las condiciones, y que si el trabajo la respalda, y que nuestra experiencia de lo mejor que ha tenido este gobierno ha sido la parte de la Procuración de Justicia en particular en su cabeza, adelante. Ya nos tocará. Ahí se ha flexibilizado un poco. De hecho, ahí no tenemos diferencias. Yo no vi las diferencias. Lo que te iba a mencionar. Diferencia respecto al pasado, nada más. Sí, al pasado. Oye, a ver, vamos cerrando y en efecto es un asunto complejo, tiene que ver con estructuras políticas, no nos cabe la menor duda. Y política pública, ¿sí está? Y de política pública, modalidades. A ver, Salvador, ¿cómo se han movido o son las mismas? Quiero comentarte, 27,000 extorsiones en 2019, los reportes que tenemos. ¿Qué observamos? 57% amenazas, 22% presuntos integrantes de organizaciones delictivas que blofean diciendo que pertenecen a organismos delictivos conocidos y promovidos en cierta forma por la opinión publicada, 9% supuesta infidelidad, 5% derecho de piso, 4% llamada de sondeo, 4% secuestro virtual, pero sobre todo que 96 de cada 100 intentos fracasan. 4% tienen éxito. Frente a la tasa nacional, 7% tienen éxito, lo cual nos quiere decir dos cosas. Sí es importante, muy importante, pero una visión también de conjunto y panorámica nos permite asumir que el sentido común todavía es superior a la capacidad de la delincuencia, lo cual no quiere decir que cerremos la puerta a su combate contundente y esperemos que en unos 4 o 5 años definitivo. Bueno, y sobre todo esperamos que el sentido común, como dices tú, no sucumba al miedo, porque el miedo, la verdad es que obnubila. Por supuesto, mira, que la policía sea capaz de hacer su trabajo depende 100% de la confianza que tiene la ciudadanía para llevarlo a cabo. Uno de los principales indicadores que permiten mejorar la calidad y la cantidad de las denuncias, pero el combate a la delincuencia desde la prevención hasta la
la persecución y la sanción, es que la gente confíe en la policía. Si no hay acciones y si no se empieza a trabajar para ello, no importa que aumentemos los números de detención en 1000%. Si la gente no siente que esto sirve de algo para sentirse más seguro, para proteger su patrimonio y para cambiar su percepción. En la Ciudad de México, en el primer año de Sheinbaum, la confianza en la policía? Mira, ¿O no? Salvador mencionó que hay un ¿Cómo está? descenso en la percepción de inseguridad de aproximado 4%. Está dentro del margen de error al ser una encuesta. La verdad es que estadísticamente debemos decir que no hay un cambio sostenible. Se ha mantenido en los últimos años desde que la ENSU mide trimestralmente. Tú dirías igual, dentro Salvador. del mismo Yo estándar. creo que hay un proceso, insisto, inicial de recuperación de esta confianza. Hoy insistió en eso la propia nueva fiscal. Nosotros constantemente con muchas organizaciones de la sociedad civil señalamos lo mismo. Hay que recuperar la confianza ciudadana para demandar, para vigilar lo que ocurre con la demanda y para continuar con el apoyo a las capacidades institucionales que deben mejorar en todas las instituciones. Y sobre todo, imagino, para exigir cuentas. Y con esto voy a cerrar. ¿Ustedes cómo van a exigirles cuentas? Bueno, nosotros ¿Qué les tenemos... vas a pedir? ¿Qué les estás pidiendo en concreto al gobierno de Claudia Sheinbaum frente a este problema? Nosotros colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil, con los empresarios. El mandato del Consejo y de los empresarios, de los activistas que estamos ahí, de los empresarios que estamos ahí, es colaborar con otras organizaciones sociales para contribuir a la recuperación de la seguridad y justicia de la Ciudad de México. Lo que queremos es que esos espacios se mantengan abiertos, que podamos seguir presentando diagnósticos, recibiendo comentarios y trabajando juntos para la reconstrucción de la comunidad a favor, por supuesto, de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México. ¿Y ustedes qué le exigen? Nosotros aprovechando ese foro y ese espacio de diálogo. Que la apertura no solamente sea a partir del estar sentados, sino que haya un intercambio genuino de capacidades y que se tomen en cuenta los expertos que están no necesariamente en los organismos de gobierno y que haya una verdadera intención de un cambio de estrategia puntual, que busquemos no que la solamente policía que te oigan, investigue. sino que te pelen, por Exactamente. decirlo de una manera coloquial. Ya me estoy yendo, Salvador. ¿Qué quieres agregar? Vámonos. Yo sí insisto, hay que denunciar. Nosotros estamos promoviendo no más extorsiones. Nuestra línea de seguridad 55 55 33 55 33, que es también un chat de seguridad, donde conocemos incluso lo que pasa a través del continente, porque esto lo hace muy cercano. Sí hay que apoyar, por supuesto, la recuperación y fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la denuncia y contra la impunidad. Tenemos que cambiar el paradigma de entender de qué se trata la seguridad. Tenemos que convertir a la sociedad y a las instituciones en proactivas y no solamente en reactivas. Tenemos que evitar que los problemas pasen en lugar de solamente estar podando las manzanas podridas de nuestro jardín. Pues ahí está. La verdad es que es un tema que todavía vamos a ir desgraciadamente metiéndole. Muchas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, Consejo Ciudadano. Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Un placer de verdad haberte tenido. Te agradezco mucho, Salvador. Y muchas gracias, Leonel Fernández, también del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos dejado entrar en su casa, por habernos escuchado.